cordialmente bienvenidos al seminario sobre las particularidades de la protección radiológica en radioterapia. Mi nombre es Cecilia Alfaro. Soy actualmente la presidenta de la Asociación Salvadoreña y es un placer darle la bienvenida a este seminario, impartido el día de hoy por el doctor González Basulto. Él es un profesor e investigador titular de la Universidad de Ciencias Médicas del Camagüey, Cuba. Tiene más de 15 años de experiencia en medicina nuclear, en radioterapia. Actualmente funge como coordinador de la carrera de licenciatura en imágenes de radiofísica médica. Es miembro titular de la Sociedad Cubana de Imagenología y también posee el grado de doctor en ciencias, lo que respalda una trayectoria sólida en formación, investigación y práctica profesional. Para nosotros como Asociación Salvadoreña es un placer tenerlo con nosotros. Este seminario tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas y los criterios profesionales de quienes participan en la planificación, operación, supervisión de los procedimientos radioterapéuticos y abordará principios fundamentales de protección radiológica aplicados a radioterapia. La Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, ASPR, reafirma con actividades como esta su compromiso de promover la educación continua y el fortalecimiento de las capacidades en la región, brindando seminarios de alto nivel, gratuitos, accesibles para toda Latinoamérica y el Caribe, con la participación de académicos y especialistas de reconocido prestigio. Este esfuerzo responde al propósito institucional como ASPR de impulsar una cultura de seguridad radiológica sólida, inclusiva, alineada con los estándares internacionales. Agradecemos profundamente la participación de todos ustedes por el interés de seguir elevando la calidad y la seguridad de los servicios radioterapéuticos en nuestra región. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio González Basulto. ¿Cómo estás, Mauricio? Ya, buenas tardes. Hola, ¿Me escuchas? Mauricio. Sí, Mauricio. Ya, bueno, agradecido. En el momento que por favor no me escuche, Cecilia, que me disculpen los presentes, me puedes indicar, no me escucha, entiendo, porque aquí la conexión hoy está un poco débil, por eso es que no pongo cámara, porque la cámara me absorbe mucha conectividad y entonces me baja y se me cae. O sea que voy a nada más que dar la charla verbalmente, pero hasta ahora me están escuchando bien, ¿no? Sí, Mauricio. Bueno, nada, agradecer a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica el haberme invitado a este seminario y es un honor poder estar con ustedes en este encuentro, ya que la protección radiológica es uno de los pilares fundamentales en la aplicación y en las prácticas de la medicina, en otros contextos también, pero bueno, la medicina es muy específico tanto para el diagnóstico como para los tratamientos médicos que en ella se desarrollan en la actualidad en Cuba y en el mundo. Bueno, el objetivo de esta conferencia y el propósito es principalmente introducir las particularidades de la protección radiológica en radioterapia. Se busca que los asistentes comprendan la importancia de aplicar principios de seguridad en un campo de alta complejidad tecnológica como es la radioterapia, al ser un tratamiento esencial contra el cáncer, el cual requiere un manejo cuidadoso de las dosis de radiación. Estos objetivos incluyen sensibilizar sobre la responsabilidad ética y profesional en la práctica clínica. También se pretende mostrar cómo las normativas internacionales guían la protección de pacientes, personal y público. En esta conferencia nos servirá como espacio de reflexión sobre avances y retos actuales para finalmente buscar cómo fomentar una cultura de seguridad que acompañe los procedimientos médicos. Entonces, entre los objetivos fundamentales es válido destacar la necesidad de integrar la protección radiológica en la formación de profesionales de la salud. La radioterapia no puede entenderse solo como técnica, sino como una práctica que involucra los valores humanos y científicos, donde se pretende que las participantes, o sea, los que estamos presentes en este seminario, reconozcamos la relevancia de la optimización de dosis bajo el principio de Alara, que todos sabemos, tan bajo como necesariamente puede alcanzarse. Además, se busca que comprendamos la importancia de justificar cada procedimiento terapéutico. La conferencia también persigue estimular el interés por la investigación en radioprotección aplicada a la oncología. Y bueno, se espera que los asistentes adquieran herramientas conceptuales y prácticas para mejorar su desempeño. En síntesis, los objetivos apuntan a unir ciencia, ética y seguridad en beneficio de la vida. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Gracias.
La importancia de la radioterapia en oncología. Ya anteriormente estábamos señalando que era un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer, donde se utiliza en más del 50% de los pacientes oncológicos en algún momento de su evolución clínica. Su importancia radica en la capacidad de destruir células tumorales mediante dosis controladas de radiación, logrando acumular una dosis muy elevada en un volumen determinado para así tener un mayor control tumoral de esta enfermedad en alguna de sus localizaciones y diagnósticos de la oncología, y dependiendo también de las etapas y el examen, o sea, el examen físico de la persona, o sea, su estado físico como tal. Este tratamiento puede aplicarse de manera curativa, paliativa o combinada con cirugía y quimioterapia, donde la radioterapia contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, donde además permite conservar órganos y funciones vitales en muchos casos. Por ello, su impacto en la oncología moderna es incuestionable y creciente cada día. Sin embargo, la radioterapia implica riesgos que deben ser gestionados con responsabilidad. Las administraciones de altas dosis localizadas pueden afectar tejidos sanos si no se controla adecuadamente. O sea, si el radioterapeuta, en conjunto con los demás especialistas del equipo médico, no logran identificar estructuras que pueden ser dañadas por las dosis que van más allá de los márgenes prescritos, pueden dañarse también las células sanas que circundan alrededor de este tumor o de este volumen grueso, que es el volumen que inicialmente tenemos todo, ya sea por tomografía, por ultrasonido u otras pruebas que se pueden adquirir. Por eso la protección radiológica se convierte en un componente inseparable de la práctica clínica. La importancia de la radioterapia no solo está en su eficacia, sino en la seguridad con que se aplique y en dependencia del contexto donde estemos en el momento del tratamiento. Los profesionales debemos estar conscientes de que cada sesión representa un equilibrio entre beneficio y riesgo. O sea, el beneficio que vamos a recibir durante los tratamientos de radioterapia en las diferentes patologías de la oncología es mayor que el riesgo que podamos adquirir. Pero esto también va en dependencia de los profesionales, o sea, de la calidad, de la competencia, como decía la doctora Cecilia, de la competencia que podamos lograr o que puedan lograr estos profesionales involucrados en estas prácticas. Y este equilibrio, por supuesto, va más allá de un riesgo, va más allá de un error, porque tenemos que tener siempre presente que el beneficio es muy mayor, o sea, supera los riesgos que podamos enfrentar en función de estos tratamientos. Entonces, estábamos hablando sobre la oncología y los riesgos y beneficios. Actualmente la oncología moderna exige protocolos rigurosos que garantizan resultados óptimos. Y en conclusión, la radioterapia es esencial para su valor, pero su valor, depende de la protección que la acompaña, ¿ves? O sea, de la protección que podamos darle a estos tratamientos y las dosis que podamos evitar que los órganos de riesgo, o sea, los órganos críticos, puedan obtener. Por favor, la próxima diapositiva, disculpen. Gracias. Acá vemos en esta diapositiva conceptos de protección radiológica en radioterapia. Bueno, acá es muy importante saber que dentro de los conceptos que tenemos en la protección radiológica, es válido aclarar que los mismos son un conjunto de medidas destinadas a reducir los riesgos derivados de las exposiciones a radiaciones ionizantes. El objetivo fundamental y principal de esta protección está en función de la salud del paciente, personal y público. O sea, aquí tenemos tres objetivos fundamentales que van encaminados a los pacientes como tal, al personal que está involucrado en estos tratamientos y al público en general, o sea, al público que está en espera del tratamiento y el público que acompaña a estos pacientes a estos tratamientos. Se fundamenta estos principios científicos y éticos donde se garantiza un uso seguro de la radiación. La radioterapia al emplear dosis elevadas exige una aplicación rigurosa de estos conceptos. La protección radiológica no busca eliminar la radiación, sino controlar de manera responsable el uso de las mismas, ya que cuando hacemos un uso excesivo de estas radiaciones ionizantes,
podemos tener como resultado efectos adversos que pueden ser perjudiciales para nuestro organismo como tal y de las personas que acompañan a estos pacientes. Este es un campo interdisciplinario que integra física, medicina y muy importante en las normativas internacionales. ¿Por qué en las normativas internacionales? Porque las normativas internacionales nos van a dar la capacidad de nosotros poder controlar estas exposiciones, ¿ves? Las exposiciones no tanto del paciente como tal, sino las exposiciones del personal que está involucrado en estas prácticas. En resumen, esta es la base que asegura que la radioterapia sea eficaz y segura. El concepto de protección radiológica implica reconocer que toda exposición debe ser justificada. No se trata de evitar la radiación, sino de aplicarla con fines médicos claros y beneficiosos. La protección también considera la optimización de las dosis para minimizar los riesgos. Además, establece los límites que garantizan que las exposiciones no superen valores aceptables. Este contexto te convierte en un lenguaje común entre físicos médicos, oncólogos y técnicos radioterapeutas. O sea, la radioterapia moderna no puede concebirse sin este marco protector. Así, la protección radiológica es más que técnica, es un compromiso con la vida y es un compromiso también con aquellas personas que van a someterse a tratamientos que pueden ser de altas dosis en dependencia de la etapa del tumor que tengan, porque ¿qué pasa? A veces los tratamientos de radioterapia van encaminados a aspectos de o finalidades curativas y paliativas. Sabemos que las etapas curativas son las etapas 1 y 2, donde tratamos la manera de que el paciente quede curado o que la enfermedad quede controlada. Y en las etapas paliativas, la radioterapia tiene varias finalidades, como puede ser una intención analgésica, una intención descompresiva, una intención desobstructiva. Con este tipo de radioterapias paliativas podemos, por ejemplo, tener analgésica para evitar los dolores que a veces cuando tenemos una tumoración de alto grado o un TNM, o sea, una etapa muy alta que el paciente es paliativo, mejorarle la calidad de vida y ayudarle a aliviar el dolor en este sentido. Un principio fundamental en la parte de la protección radiológica en función de la radioterapia es el principio de la limitación de dosis, que establece umbrales máximos de exposición, o sea, límites. Estos límites protegen tanto al personal como al público de los efectos nocivos de estas radiaciones ionizantes. En radioterapia específicamente, aunque el paciente recibe dosis altas, se busca que sean estrictamente controladas. ¿Controladas por qué? Porque una vez que usted sobreirradie una localización tanto curativa como paliativa, podemos traer como consecuencia una segunda recidiva tumoral en función de las aplicaciones de la radioterapia, como un cáncer radioinducido a la persona. Este principio de justificación exige que cada procedimiento tenga un beneficio claro. No se debe aplicar radiación si no existe una razón médica válida. Y el tercer principio es la optimización, conocida como ALARA, que significa mantener las dosis, como decía anteriormente, tan bajas como sea razonablemente posible. Estos principios son universales y guían toda práctica radiológica. La aplicación de estos principios fundamentalmente requiere disciplina y formación continua. La limitación de dosis protege a quienes trabajan diariamente con radiación, por supuesto, porque al limitar las dosis y ver los límites que podemos nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos exponernos, ya sabemos qué debemos hacer en función de esa sobreexposición que tengamos como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y la optimización busca equilibrar eficacia terapéutica con seguridad. Estos principios no son independientes, sino complementarios y sinérgicos. O sea, es un conjunto que constituye la filosofía de la protección radiológica y por ello son la brújula ética y técnica de la radioterapia moderna y futura. Por favor, ¿me puedes pasar la otra diapositiva? Y disculpen, ¿me están escuchando? Por favor, disculpen la pregunta reiterada. Sí. Dale, agradecido. Ajá, a ver, la alta complejidad de... Por favor, la otra diapositiva.
Disculpen, es la siguiente. Ya, perfecto, gracias. La alta complejidad y en función de las particularidades de la radioterapia, tenemos que ver que se caracteriza por sus procesos tecnológicos de alto impacto, tanto a nivel aquí nacional como en El Salvador y en otros países donde aplicamos técnicas a veces muy avanzadas en este sentido, ¿ves? Entonces, los equipos modernos permiten administrar dosis precisas con áreas específicas del cuerpo. Esta complejidad exige personal altamente capacitado y protocolos estrictos, donde la tecnología incluye aceleradores lineales, sistemas de planificación y dispositivos de imagen de alta, o sea, tridimensionales, etc. Y cada componente debe funcionar con exactitud para garantizar resultados seguros. La sofisticación tecnológica aumenta la eficacia, específicamente en estos campos donde la radioterapia es muy importante, pero también los riesgos potenciales. Por ello, la protección radiológica se vuelve indispensable y necesaria para estos tratamientos y estas aplicaciones. La complejidad tecnológica implica que cualquier error puede tener consecuencias graves. La precisión milimétrica en la administración de dosis requiere controles constantes, o sea, a estos servicios y a estos equipos de tratamiento deben hacerles controles diarios, mensuales, semestrales, incluso anuales, para verificar que todos sus componentes estén alineados específicamente al eje central de los campos de tratamiento de cada uno de estos equipos. A ver, en función de estos avances tecnológicos, estos han permitido tratamientos más personalizados y adaptativos. Sin embargo, también han generado nuevos retos en seguridad. La radioterapia moderna es un ejemplo de cómo la ciencia puede salvar vidas, pero esa misma ciencia exige responsabilidad y vigilancia permanente, donde la protección radiológica es el puente entre tecnología y seguridad. O sea, teniendo una protección radiológica eficaz, eficiente y segura, la tecnología y el tratamiento van a salir con una calidad óptima. Por favor, la otra diapositiva, disculpen, gracias. La radioterapia presenta particularidades que la diferencian de otras aplicaciones de radiación, donde se administran elevadas dosis y localizadas en áreas específicas. O sea, este aumento de la eficacia contra tumores, pero también el riesgo para tejidos sanos, es donde la protección radiológica debe adaptarse a estas condiciones únicas. La precisión en las planificaciones es esencial para reducir efectos secundarios. Cada paciente representa un caso distinto que requiere estrategias personalizadas. Por ello, la radioterapia es un campo de gran complejidad. Todos los pacientes no tenemos las mismas dimensiones, todos los pacientes no tenemos el mismo tipo de tumor, ni el mismo diagnóstico y, por supuesto, la misma etapa. Por eso se comprende que la radioterapia abarca particularmente las etapas curativas y las etapas paliativas. En las etapas curativas damos dosis muy bajas en una mayor cantidad de días, y en las etapas paliativas en ocasiones damos dosis muy altas en pocos días. Hay veces también damos radioterapia a pacientes que le decimos urgencias oncológicas, porque son pacientes que tienen un tumor muy agresivo y los dolores son muy frecuentes, y entonces la radioterapia nos ayuda a hacer de estos tratamientos un analgésico, o sea, ayudarlo a que ese dolor sea con calidad y menos invasivo para esta persona. Por eso es que decimos que la radioterapia es un campo de gran complejidad, porque todos los pacientes no son iguales. Las particularidades de esta radioterapia incluyen la necesidad de equipos avanzados y personal especializado y competente, como decía la profe Cecilia, ¿ves? Porque en protección radiológica se debe contemplar no solo al paciente, sino también al personal y acompañante. Estos protocolos deben ser flexibles para adaptarse a cada situación clínica y comprendidos por cada persona que esté involucrado en estos servicios de radioterapia, porque exige un equilibrio constante entre el riesgo y el beneficio, como yo señalaba anteriormente. Y estas particularidades hacen que la seguridad sea un desafío permanente y constante. ¿Por qué constante? Porque tenemos que tener una preparación
a tono con los estándares nacionales e internacionales de cada país, en función de que las particularidades hacen que la seguridad sea un desafío permanente, a raíz de que las competencias son lo más específico de cada trabajador ocupacionalmente expuesto, que son los que están directamente vinculados a las prácticas de este servicio. La próxima diapositiva, por favor, disculpen. La protección del personal es un aspecto esencial en radioterapia. Los profesionales están expuestos diariamente a radiaciones ionizantes en su entorno laboral. Por ello se aplican medidas como blindaje, monitoreo, dosimétrico y protocolos de seguridad. Con el uso de estos equipos de protección individual, también es fundamental la capacitación continua, como señalaba anteriormente, lo cual permite que el personal conozca los riesgos y actúe con responsabilidad. Esta protección busca garantizar que las dosis recibidas estén siempre por debajo de los límites establecidos. O sea, en definitiva, cuidar al personal es cuidar la calidad del servicio y tener el servicio en su totalidad en función de los tratamientos es trabajar con calidad, porque cada uno tiene una función específica dentro de este rol de la radiooncología. En la protección del personal no solo es técnica, sino también organizativa. Se requiere una cultura institucional que propicie la seguridad en cada procedimiento. La vigilancia dosimétrica nos permite específicamente detectar posibles excesos de exposición. Además, los descansos y rotaciones reducen la acumulación de dosis en trabajadores. La responsabilidad compartida entre médicos físicos y técnicos fortalece la seguridad colectiva, como les comentaba anteriormente, porque es una unidad que tiene que funcionar como un todo para que el ejercicio, o sea, el tratamiento salga con la mejor calidad posible. Actualmente la radioterapia moderna exige equipos comprometidos con la protección. Así el personal protegido es garantía de confianza para estos pacientes. Teniendo equipos sofisticados, personal competente, que funcionen en unidad, como digo, como un todo, porque es una cadena, un tratamiento sale con la calidad óptima, o sea, la calidad que nuestros pacientes oncológicos requieren para salir victoriosos de cada uno de estos procedimientos. Acá la protección del paciente es muy indispensable en función de que yo estoy hablando de la protección porque, bueno, esto va dentro también de los aspectos que vamos a tocar en las normativas internacionales y ¿cómo se llama esto? Y nacionales. Es muy importante la protección del paciente y la protección del público, porque implica cumplir estrictamente con normativas, como está puesto en las diapositivas internacionales, que cada contexto, cada país tiene la suya en función del equipamiento que usemos. Y los hospitales deben garantizar que estas áreas cercanas no presenten riesgo, o sea, los acompañantes que reciben instrucciones claras para evitar exposiciones. La educación en seguridad también forma parte de la protección. La radioterapia debe ser vista como segura para toda la comunidad. La confianza pública depende de la transparencia en las medidas aplicadas, o sea, en las medidas que vayamos aplicando en cada contexto radiológico. Debemos de darle una cultura de seguridad a estos pacientes, a estos acompañantes que inicien el tratamiento. A veces acá tenemos la idea de pancartas en los lugares donde se dan las radiaciones, donde existe un responsable de protección radiológica que puede estar involucrado en estas prácticas. ¿En función de qué? En función de darle conocimiento a estas personas del lugar donde ellos están visitando en este momento, ya sea como acompañante o ya sea como paciente, donde deben de cumplir estas normas y estos estándares, porque estas normas internacionales regulan la práctica de radioterapia, o sea, están dictadas por organismos como la Organización Internacional de Energía Atómica, la OMS, los cuales establecen los protocolos de seguridad, donde las normas garantizan que los procedimientos sean uniformes y seguros. Las legislaciones nacionales adaptan estos estándares a cada contexto, en cumplimiento de las normativas, y es obligatoria para todas las instituciones las auditorías y evaluaciones externas, las cuales refuerzan la confianza en los servicios. En definitiva, las normativas son la base de la protección radiológica, porque se rige la protección radiológica por las normativas, por los estándares nacionales que creamos en cada contexto en función de los equipos que tengamos, y también por los estándares internacionales, ya de ahí que se subordinan a estas organizaciones que son internacionales y rigen todas las prácticas asociadas al uso de las radiaciones a nivel internacional en Cuba, en Salvador y en el mundo entero. Estos estándares incluyen, por supuesto,
los límites de dosis, o sea, los protocolos de calidad y requisitos de formación, donde la radioterapia moderna depende de la actualización constante de estas normativas, o sea, de las competencias, no solo técnicas, sino de las competencias en función de ¿qué? En función de conocer las normativas, las regulaciones, y de ahí a qué voy yo a someterme. O sea, yo tengo que cumplir una serie de requisitos que van en función de mi, o sea, a ver cómo les explico, de tener idea de cómo yo me estoy protegiendo en función de lo que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, tenemos el dosímetro personal, o sea, el dosímetro que usamos para los técnicos de radioterapia, que debe estar a la altura del tórax. No sé, en El Salvador me imagino que tengan otro tipo de dosimetría. Acá usamos dosímetros termoluminiscentes a la altura del tórax, que se van enviando al centro de protección y higiene de las radiaciones, en un lugar donde se hacen pruebas de estos dosímetros a ver hasta dónde están los límites de dosis de estos trabajadores ocupacionalmente expuestos, para de ahí, en función de estos límites, de estas normas y estos estándares, puedan seguir o no laborando. Cuando el trabajador sobrepasa los límites, se suspende del trabajo y se le da un tiempo prolongado para que ese cuerpo, o sea, ese organismo, se recupere de esta exposición. Y aquí la protección radiológica no puede improvisarse, debe seguir reglas claras, porque las normativas son garantía de excelencia, seguridad y salud para nuestros trabajadores en función del cumplimiento de su labor diaria. Por favor, me pueden pasar la diapo. Ajá. En función de los retos y avances de la radioterapia, o sea, que enfrentan los retos en este siglo que estamos viviendo, está dada en la complejidad tecnológica que exige mayor capacitación y un control muy exhaustivo de todas las prácticas asociadas al uso de las radiaciones. Los costos de equipos avanzados limitan su acceso en algunos países. O sea, la protección radiológica debe adaptarse a nuevas modalidades de tratamiento donde los efectos secundarios siguen siendo un desafío clínico. O sea, la investigación busca reducir riesgos y mejorar eficacia. En resumen, los retos y riesgos son múltiples y requieren soluciones innovadoras para poder tener un equipo lo más sano posible y lo más eficiente y capacitado. ¿Para qué? Para lograr una mejor calidad del tratamiento en función de nuestros pacientes que son en este caso nuestra esencia, nuestra función en estos servicios. Estos avances han transformado la radioterapia en las últimas décadas, ya que la imagen médica permite tratamientos más precisos y personalizados. La radioterapia adaptativa, por ejemplo, ajusta dosis según cambios en el paciente, y los sistemas de control de calidad garantizan mayor seguridad. La investigación en radioprotección sigue generando nuevas herramientas. Estos avances fortalecen la confianza en radioterapia como tratamiento seguro. Así los retos se enfrentan con conciencia y comprensión, donde podemos ver que los pacientes, o sea, los pacientes que están sometidos a los tratamientos están en un lugar donde podemos identificar seguridad, podemos identificar confianza, podemos identificar valores que van asociados propios con el personal que los va a atender, porque cuando estamos en estos servicios todo nos parece nuevo, es un poco incómodo. ¿A raíz de qué? A raíz de que tenemos un diagnóstico de una enfermedad mortal, una enfermedad que transforma la vida, transforma el carácter personológico de la persona, y es muy importante darle seguridad y confianza a estos pacientes que son sometidos a estos tratamientos de radioterapia, tanto para los paliativos como los que ya tienen un diagnóstico un poco más avanzado y pasan de ser ya ellos mismos para convertirse en, yo digo un AI. ¿Por qué un AI? Porque hay pacientes que ya están muy deteriorados y los dolores lo expresan con el AI, con el no puedo. Y entonces cuando le das una sesión de radioterapia en función de aliviar ese dolor, tú ves la mejoría y el trato y va involucrado, o sea, el trato no, la interacción del personal profesional con ellos es muy importante porque va aparejado con el tratamiento.
Cuando tenemos todas estas cosas, garantizamos que ese paciente salga lo más complacido posible y tenga una mejor visión hacia su futuro en este largo y difícil camino que es el cáncer, que actualmente nos ataca en todas las edades y en muchos lugares del mundo. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Ajá, radioterapia externa. La radioterapia externa, esto lo quise incluir porque quería explicarles. Por ejemplo, sabemos que la radioterapia es un tratamiento que se da una dosis elevada en un volumen determinado, pero que hay dos tipos de radioterapia. Está la externa, que es a distancia, o sea, es donde la fuente va en función de un equipo que está alejado del paciente. O sea, tenemos, por ejemplo, un cobalto 60, un acelerador lineal. Estos equipos tienen la fuente aislada del paciente, por eso se le llama teleterapia. Damos los tratamientos en un lugar determinado del organismo, colocamos a veces los filtros, porque los filtros y los bloqueos son para evitar que las radiaciones ocupen órganos y tejidos sanos adyacentes. Por eso es que la llamamos de dos formas: teleterapia, y por favor la diapositiva que sigue, y braquiterapia. Tele es un sufijo que viene de distancia y braqui es el sufijo que viene de cavidad. O sea, la diapositiva siguiente, por favor, disculpe. La braquiterapia en este caso es un tratamiento que se da en la cavidad, o sea, que es directamente en el tumor del paciente. Hay varias formas de aplicación de braquiterapia. Está la intersticial, la del contacto, la intracavitaria, la endocavitaria, o sea, hay muchas. Hay braquiterapias que son, por ejemplo, para tumores del sistema nervioso central, que son los tumores del cerebro, donde se insertan unas semillas radioactivas, que estas van a ir decayendo a medida que va pasando el tiempo. Por eso es que se vincula mucho con el tiempo de vida media del isótopo radioactivo y el periodo de semidesintegración. El tiempo de vida media, todos sabemos que es el tiempo que duran estos isótopos radioactivos, o sea, una vida media que se le da a X determinada, y el periodo de semidesintegración es el tiempo, o sea, el periodo que van a ellas a ir decayendo a la mitad de su actividad inicial. Y son muy importantes la combinación de estos tratamientos en algunos tipos de tumores, porque particularmente en la radioterapia estos tratamientos, cuando son combinados, son muy efectivos. Por ejemplo, en el cáncer cervicuterino a veces se le da una dosis X con teleterapia, o sea, con un equipo a distancia, y se culmina después de una excelente evolución del paciente, en este caso con una braquiterapia, que es la que va a cerrar el tratamiento y el paciente va a lograr una mejoría increíble. Por eso quería traerle la parte esta de braquiterapia y de teleterapia. Acá tenemos otras, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos la radioterapia pediátrica, que es una radioterapia totalmente diferente en pacientes oncológicos pediátricos, porque como todos sabemos, las células en estas etapas pediátricas son muy sensibles a las radiaciones, y es muy específico tener cuidado a la hora de aplicar estos tratamientos en edades pediátricas, porque las consecuencias pueden ser mucho mayores en los niños que en los mayores, aunque en ocasiones los niños tienen la garantía de que las células, como son tan jóvenes, tienden a recuperarse muy rápido. Y es muy importante en estos casos tener en cuenta que el personal que está involucrado en estos servicios debe lograr precisar bien, en función de que las edades pediátricas tienen que tener mayor calidad y mayor coherencia en las planificaciones dosimétricas por las edades que estamos tratando, que son edades pediátricas donde las células son más sensibles a estos tipos de tratamientos. Y por supuesto hay que cuidarlos, porque los niños son el futuro del mundo, y no por el hecho de que tengan una enfermedad oncológica quiere decir que equivale a morir. No, eso no. Hay niños que llevan muchos años con enfermedades oncológicas y hoy en día son grandes profesionales que saben convivir con su enfermedad cuando se tratan con calidad y valores de los profesionales que están involucrados en estos servicios. La próxima, por favor. Y acá tenemos también la radioterapia adaptativa, que la radioterapia adaptativa ya anteriormente había hablado de ella, que son tratamientos personalizados, o sea, que todas las personas no tenemos la misma
el mismo volumen, no tenemos las mismas dimensiones y por tanto tenemos que ser cuidadosos en este sentido. Estos equipos a veces tienden a tener varias formas. Por ejemplo, acá en Cuba tenemos un Cobalto 60 que los colimadores son simétricos, o sea, nada más tienen dos o tres formas que se le pueden planificar al paciente, y no igual que en otros países que hay multiláminas, que hay tomoterapia, que es uno de los equipos actualmente más sofisticados y por supuesto más efectivos del tratamiento. Y esta radioterapia adaptativa, como les decía, es una técnica muy avanzada de tratamiento contra el cáncer, donde usted ajusta las dosis y el plan de radiación en función a los cambios anatómicos del paciente y del tumor durante el curso del tratamiento. Esta significa que el tratamiento no se mantiene fijo desde el inicio, sino que se modifica dinámicamente según la evolución del tumor y del cuerpo del paciente a medida que usted va girando el colimador del equipo. O sea, el equipo tiene un elemento que gira alrededor del paciente, va conformando los campos de tratamiento y va los órganos cercanos. Es muy importante este tipo de tratamiento de la radioterapia adaptativa porque los tumores cambian con el tiempo, lo cual puede reducir el tamaño o desplazar. O sea, pueden ellos estar en un momento determinado en una localización y en un momento determinado pueden cambiar porque pueden aumentar, pueden variar en función de muchos aspectos que van incluidos en la anatomía y la fisiología de estas enfermedades. Si el plan inicial no se ajusta, la radiación podría afectarse, o sea, se podrían afectar los tejidos sanos o mayormente el tumor. Y es muy importante porque déjenme decirle que estos tipos de equipos en función de las radiaciones son excelentes porque está dando un tratamiento en el lugar deseado y en función de lograr una mejor calidad de vida en el paciente. Ya, la próxima diapositiva, por favor, disculpen. Ajá. Bueno, ya habíamos tocado la parte de la radioterapia guiada por imágenes. O sea, la radioterapia guiada por imágenes es muy importante también. Ya les decía que la radioterapia guiada por imágenes es una técnica que utiliza imágenes médicas, o sea, en tiempo real. Es muy aparejada a la que anteriormente estábamos hablando. Para aumentar la precisión del tratamiento con la radiación, con la radiación contra el cáncer. Esta radioterapia guiada por imágenes consiste, por ejemplo, en tomar imágenes del tumor y de la anatomía del paciente, o sea, antes o durante de cada sesión de radioterapia. Estas imágenes permiten ajustar la posición del paciente y de las de radiación, o sea, asegurando específicamente que las dosis lleguen exactamente al tumor y no a los tejidos sanos. Es muy importante que conozcamos, como una de las particulares de radioterapia, que tenemos que salvaguardar muy específicamente los órganos y tejidos sanos adyacentes al volumen grueso. El volumen grueso es el volumen del tumor que se le informa al médico radioterapeuta en las primeras consultas donde el paciente llega para ser planificado en radioterapia. Este tipo de radioterapia guiada por imágenes funciona se emplean tecnologías como tomografía computarizada, se emplean rayos X, se emplean ecografías o resonancia magnética, porque es importante visualizar que el tumor esté en las dimensiones que desde un inicio se planificó en la consulta en la primera consulta de planificación del paciente. O sea, estos sistemas comparan las imágenes obtenidas con las del plan inicial, o sea, con las que le hablaba anteriormente cuando el paciente llega, y corrigen cualquier desplazamiento que pueda verse en función de salvaguardar los órganos. En algunos casos se usan marcadores fiduciarios, o técnicas avanzadas como la sincronización en 4D, que ya eso sí en países más desarrollados, lo cual permite seguir tumores que se mueven con la respiración, por ejemplo como el pulmón. Cuando usted da radioterapia en el pulmón, el paciente respira, o sea, exhala, inhala, y ya ahí cuando ese órgano varía. Cuando usted da radioterapia, a medida que va pasando el tratamiento, en un momento determinado ya el pulmón adquiere una forma diferente porque está el paciente respirando, y entonces en función de eso, este tipo de radioterapia es muy específica en este caso.
y tiene beneficios muy importantes porque tienen mayor precisión, o sea, el haz de radiación se dirige exactamente al tumor, la protección del tejido sano, se reduce el daño y a órganos cercanos, nos posibilita el uso de dosis más altas en pacientes, por ejemplo, que son paliativos, al ser más exacto, y se puede intensificar el tratamiento sin aumentar los riesgos. Se pueden hacer tratamientos personalizados, o sea, cada sección se adapta a la situación anatómica del paciente. Y nada, es un resumen. Esta radioterapia guiada por imagen es una evolución tecnológica que combina la imagen avanzada, o sea, la imagenología avanzada, y la radioterapia de alta precisión, donde se logran tratamientos más eficaces y seguros para los pacientes que están sometidos a este tipo de tratamiento. La próxima, por favor. Acá es muy importante el control de calidad en radioterapia. El control de calidad en radioterapia está en función del equipo principalmente. Estos equipos hay que calibrarlos diariamente, como en un inicio les estaba diciendo, porque ellos, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, las fuentes, o sea, los que tienen fuentes, acá en Cuba tenemos el cobalto 60, y hay que calibrarlo diariamente, trimestralmente y anualmente, que vienen específicamente de la ciudad de La Habana, que son a nivel nacional, y le hacen otras calibraciones específicas. Este control de calidad es, o sea, como les decía, es un conjunto de procedimientos técnicos y clínicos destinados a garantizar que estos tratamientos con radiación sean seguros, precisos y eficaces para los pacientes. Se trata de un sistema que debe estar organizado, de verificación y supervisión, tanto institucional como nacional, y que se asegure que la radiación administrada corresponde exactamente a lo planificado, que no existan riesgos, ni existan tampoco procedimientos inadecuados en función de que planifiquemos un tratamiento dado con una energía tal y entonces al paciente le llegue otro tratamiento. No, debe estar todo alineado al mismo, o sea, a la misma dirección de tratamiento. Estos incluyen los aspectos físicos y técnicos, o sea, los equipos de dosimetría, calibración, como los clínicos, o sea, en función de los protocolos médicos, la seguridad del paciente. Y el objetivo principal es minimizar errores de variación que podrían afectar la eficacia de los tratamientos cuando aumentan los riesgos. Los componentes principales son los equipos de radioterapia, que se hacen las pruebas, como decía, periódicas, aceleradores lineales también, y las fuentes de radiación y los sistemas de planificación que se usan para estos tratamientos. Está involucrada también la dosimetría, con la medición precisa de las dosis que esta radiación entrega al tumor y a los tejidos circundantes y adyacentes, las imágenes médicas, los protocolos clínicos y las auditorías externas. Es de suma importancia estas calibraciones, estos controles de calidad en radioterapia, porque da seguridad al paciente, o sea, evita sobreexposición o subexposición a la radiación, es una eficacia terapéutica donde se asegura que el tumor reciba la dosis adecuada para su control y eliminación, le da confianza institucional, o sea, demuestra que el centro cumple con estándares internacionales de calidad al tener calibrado sus equipos y cumplir con los reglamentos para la calidad de los servicios, y así vamos, tener una mejora continua que le permite detectar fallos y corregirlos antes de que afecte al paciente, que es nuestra razón de ser en este caso. La próxima, por favor. Acá tenemos la cultura de seguridad. La cultura de seguridad va en función de que todos debemos estar involucrados y debemos estar a tono con todos los reglamentos. Porque es el conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos y prácticas compartidas por profesionales en instituciones que se trabaja con radiaciones ionizantes, o sea, orientada a garantizar la protección del personal, la protección del ambiente, que es muy importante, y la sociedad frente a los riesgos radiológicos. En un marco ético organizativo que va más allá de cumplir normas técnicas, se implica que cada persona asuma la seguridad como un valor central en su trabajo y seguro para que exista una calidad de tratamiento en función de los pacientes en función de los pacientes en cada contexto,
y surge la necesidad de evitar accidentes radiológicos y de asegurar que la radiación se use de manera segura, responsable y transparente, para evitar accidentes que puedan tener un final desagradable, no tanto para el paciente, sino en acompañantes y los trabajadores también, que son los que están a diario involucrados en estos servicios, donde se emplean fuentes radioactivas. Los principios fundamentales de la cultura de seguridad están encaminados a la responsabilidad individual y colectiva, o sea, cada trabajador es consciente de su rol en la seguridad, la transparencia y comunicación, que se fomenta el reporte de incidentes y la discusión abierta de los riesgos que pueden existir y estar a tono con las medidas que se puedan tomar cuando exista alguno. El aprendizaje continuo, o sea, la capacitación permanente en radioprotección y actualización de los protocolos. El liderazgo comprometido, que va en función de las instituciones que deben promover la seguridad con prioridad estratégica. Y la prevención sobre la corrección, o sea, se busca anticipar riesgos antes de que ocurran ejercicios de emergencia, para cuando ya los ejercicios, o sea, cuando ya estemos a las puertas de algún suceso, un accidente radiológico, saber cómo debemos actuar en cada caso. Los objetivos del mismo están en proteger al paciente, proteger al trabajador, sobre todas las cosas, proteger al público y al ambiente frente a las exposiciones accidentales y fortalecer la confianza social en el uso pacífico de estas radiaciones ionizantes y tener una cultura de seguridad en función de proteger todo nuestro entorno radiológico y personal, sobre todas las cosas, porque aparte de que los pacientes son nuestra razón de ser, el trabajador ocupacionalmente expuesto tiene que cuidarse y cuidar de los demás que también están involucrados en este servicio, aun cuando no sean personal del servicio de radioterapia en este sentido. La próxima, por favor. Nada, y agradecerles el haberme escuchado, disculparme con la doctora Cecilia, con el profe que me ha pasado las diapositivas, con ustedes que están en este momento escuchándome. Perdónenme si tuve alguna imprecisión. Mil disculpas y bueno, aquí estoy para lo que les haga falta y agradecido con poder compartir con ustedes estos espacios que ofrece El Salvador y que son tan importantes para que ganemos en competencia y ganemos en lo que le llamamos acá una interdisciplinariedad con los efectos y con una cultura de seguridad más responsable y más efectiva en nosotros y en los pacientes, que lo he reiterado muchas veces, son la razón de ser de todos los que estamos involucrados en estos campos. Muchas gracias, agradecido con ustedes y aquí estoy. Lo que quieran preguntar, yo seguiré conectado con ustedes en este excelente intercambio de saberes. Excelente, Mauricio, nos ha complacido que hayas tenido la bondad de darnos tus conocimientos este día. Para la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica es indispensable que jóvenes científicos como tú de toda la región centroamericana y Latinoamérica y el Caribe puedan participar en estos seminarios gratuitos para que todo el mundo pueda tener acceso a estos temas. Te agradecemos tu tiempo. Sabemos las dificultades a veces que surgen por problemas del internet y en diferentes países, y agradecemos realmente el compromiso que has tenido este día con todos los participantes y poder brindar tus conocimientos. También Dime, diga, estoy aquí. También tenemos la virtud de querer estar compartiendo este tipo de seminarios para comentarle a los participantes. La Asociación Salvadoreña hace estos seminarios durante los 12 meses del año. Y a final del año, prácticamente en el 20 de diciembre, se hace como un examen de competencias para adquirir todos los participantes que estuvieron en los 24 seminarios del año, porque son 2 al mes.
puedan adquirir un certificado totalmente gratuito avalado por la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, que le acredita como competencias generales en las mismas. Agradeciendo la participación de todos los asistentes, entonces terminamos la charla y quedamos para el próximo 13 de diciembre. Muchas gracias.